Buen día. En este video vamos a abordar temas sobre expresiones booleanas, en particular cómo simplificar las expresiones booleanas. También estaremos viendo cómo, si nos dan una tabla de verdad, un truth table, podemos traducirla a si nos dan el truth table, cómo traducirla a una expresión booleana. Vamos a examinar eso en este video y ver cómo podemos simplificar las expresiones booleanas. ¿Bien? Así que primero veremos cómo, si nos dan una tabla de verdad, conseguir su expresión booleana correspondiente y ver si esa expresión booleana que hemos encontrado se puede simplificar o no. Bien, así que lo que queremos es examinar esta relación que hay entre estas tres dimensiones, ¿no? El truth table, que es, por así decirlo, el significado que tiene una expresión booleana, ¿no? Y una vez tenemos la expresión booleana, podemos hablar del diagrama lógico correspondiente. Es decir, fíjense que, por así decirlo, la expresión booleana es el intermediario entre el truth table y el diagrama lógico. Si nos dan la expresión booleana, claro que podemos obtener el diagrama lógico y también podemos generar el truth table. Lo interesante, que es lo que vamos a empezar a ver hoy en este video, es cómo podemos, si nos dan el truth table, convertirlo en una expresión booleana. Vamos a descubrir que la expresión booleana, que hay un algoritmo que se conoce como la suma de productos, sum of products en inglés, que nos permite, como dijera, convertir nuestra tabla de verdad a la expresión booleana correspondiente. Lo que puede ocurrir es que ese algoritmo nos produzca una expresión booleana que pudiera poder simplificarse un poco más, y en ese sentido procederíamos a simplificarla, porque recuerden que mientras más sencilla es la expresión booleana, más sencillo será el diagrama lógico y el número, el circuito y los gates, etcétera, que necesitará nuestro diagrama lógico o circuito. ¿Bien? Así que, como estaba explicando, lo que queremos es, el problema sería, dada una tabla de verdad, cómo podemos generar la expresión booleana correspondiente. ¿Bien? En otras palabras, si nos dan la tabla de verdad, construir la expresión booleana correspondiente. Esto se hace con un algoritmo que se conoce como la suma de productos. ¿Por qué? Porque recuerden que la suma es lo mismo que la operación de disyunción o el OR, y productos es lo mismo que la operación de multiplicación o del AND, la conjunción. Así que vamos a ver cómo se usa este algoritmo para traducir o convertir la tabla de verdad a una expresión booleana. Lo que puede ocurrir también es que esa expresión booleana no esté simplificada, y entonces procedemos a tratar de simplificar la expresión booleana siempre que se pueda. Puede ser que no pudiera simplificarse, pero siempre que se pueda. ¿Y cómo hacemos eso? Pues recordando y utilizando las leyes del álgebra booleana, que se parecen mucho a las leyes de la aritmética, ¿no? Las leyes como conmutativa, asociativa, distributiva, identidad, opuesto, etc. Así que vamos a estar examinando principalmente este algoritmo para traducir de truth table a la expresión booleana, y una vez tengamos la expresión booleana, utilizar las leyes del álgebra booleana para simplificarla de ser posible. Vamos a recordar los operadores lógicos los más básicos, ¿no? La conjunción, en inglés es conjunction, y que es lo mismo que el AND o la multiplicación, y tienen aquí diferentes maneras de expresarlo. Aquí está en Python, aquí está en C++, en lógica, etc. En la disyunción, que es el OR, que sería la suma, se puede escribir así. Esto es en Python, en C++, en lógica, y así lo podemos expresar también en lógica booleana o álgebra booleana. La negación, o el NOT, esto es en Python, esto es en C++, aquí hay otros posibles símbolos. Con frecuencia usaremos para la negación, usaremos la suma para la disyunción y el producto para la conjunción. Bien, vamos a empezar con este problema. Esta es la situación que se nos plantea. Hay que traducir un truth table y conseguir la expresión booleana que le corresponde. Aquí está nuestro truth table.
En este caso tiene que dos variables booleanas y por lo tanto sabemos que si tiene dos variables booleanas la expresión va, entonces estos serían los inputs y este es el output, así que, perdón, input y output, así que entonces la función que obtenemos, el output, es una función de los inputs A y B. Muy bien, así que queremos buscar, la pregunta que queremos contestar es ¿cuál es la expresión booleana que corresponde a este output, dados estos inputs? Bien. Vamos a ver entonces nuestro primer encuentro con el algoritmo de Sum of Products, que, como dijimos, nos va a permitir convertir la truth table a una expresión booleana. Este algoritmo tiene 3 pasos que son los siguientes. El primer paso es lo siguiente. Usted se fija en la columna del output, ¿no? Recuerden que estos son los inputs y este es el output. Entonces usted de esa columna del output va a concentrarse en las filas en donde el output es 1. En este caso la fila 3 y la fila 4. En aquellas filas donde el output es 0, como en los primeros dos casos, en la fila 1 y la fila 2, usted sencillamente las ignora, no les presta atención. Nos concentramos en las filas donde el output es 1, es cierto. Bien, 3 y 4. Bueno, ese es nuestro primer paso. Seleccionar esas filas donde el output es 1. Segundo paso, usted va a formar conjunciones, o sea, ANDs o productos, ¿no? Bien, vamos a la fila 3. ¿Qué conjunción vamos a formar? Pues usted mira las variables que forman la expresión. Donde aparezca un 1 en la variable, usted toma la variable como es y forma la conjunción con la otra variable. Si aparece un 0 en la variable, sería la negación de B. Así que en la fila 3 escogeríamos A y negación de B, porque hay un 0 en B, que es como aparece aquí, ¿no? Vamos a la fila 4. En la fila 4 tenemos que A y B son ambos 1, por lo tanto formamos la conjunción A y B, que es esta segunda conjunción. Ese es el segundo paso. Recuerden que usted escoge la fila donde hay un 1, si la variable aparece con un 1, le escoge tal y como aparece, si la variable aparece con un 0, le escoge su negación. El último paso de este algoritmo, que se llama Sum of Products, es formar la disyunción o la suma de estos dos productos. Recuerden que el AND es multiplicación y es producto. El OR es suma. Así que si sumamos o hacemos una disyunción de estos dos conjunciones, esta es nuestra expresión booleana final que recoge el output de la tabla. Si usted se fija, usted puede hacer esta tabla y darse cuenta que los resultados van a ser estos. ¿Muy bien? Recuerden que este algoritmo que convierte del truth table al boolean expression se conoce como la suma de los productos. ¿Por qué? Porque primero formamos unos productos o unas conjunciones y luego las combinamos en una disyunción o una suma. Bien. La pregunta que os dijimos, bueno, obtenemos esta expresión booleana a partir de nuestro algoritmo del Sum of Products. Bien, no hay problema, podemos de aquí construir el circuito directamente, ¿no? Bien. Ahora, es posible en muchos casos que esa expresión booleana que surge del algoritmo del Sum of Products o la suma de productos no esté simplificada. Y pues vamos a proceder a ver si la podemos simplificar. Fíjense que si la simplificamos, no solamente estamos simplificando la expresión booleana, también si estamos simplificando el circuito que corresponde a esa expresión booleana. Bien. Para simplificar las expresiones booleanas, usamos la analogía de simplificar expresiones aritméticas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted sabe que usted tiene X por B, vamos a decir, y X por C, pues usted puede factorizar la X usando la propiedad distributiva. Así que ahora es importante que revisemos y dominemos las leyes de la álgebra booleana. Aquí están las leyes principales de la álgebra booleana. Yo les recomiendo que vean un video anterior sobre estas leyes donde se explican cuidadosamente y además que si quieren impriman esta página para que la tenga disponible. Aquí tenemos
la identidad, que dice que cualquier cosa que se le suma de 0 es X. Fíjense que se parece mucho a la suma, es idéntica a la suma y la multiplicación. Este es el complemento, que dice X, una variable, ¿verdad? Una variable booleana o su negación siempre va a ser cierto. Aquí está el equivalente. Esto se llama el idempoten o la idempotencia. Y fíjense que hay dos columnas, la columna de la suma y la columna de la multiplicación. Aquí, por ejemplo, tienen la doble negación, a veces le llaman involution, y tienen la ley conmutativa de la suma, la ley conmutativa de la multiplicación. Estas son las leyes asociativas de la suma o de la disyunción, acá de la multiplicación o la conjunción, y estas dos son las distributivas. Fíjense que cuando hablamos de la distributiva, hablamos de dos operaciones, así que esta sería distributiva de multiplicación con respecto a suma. Se distribuye la multiplicación con respecto a la suma. En aritmética, la multiplicación distribuye con respecto a la suma, pero no a la inversa. La suma no distribuye con respecto a la multiplicación. Sin embargo, en el caso del álgebra booleana, sí distribuye. Así que podemos distribuir la suma aquí. Fíjense que aquí el paréntesis no hace falta, y no hace falta porque la conjunción tiene prioridad sobre la disyunción. Así que aquí se entiende que la conjunción se va a hacer primero. Así que sería X más Y por X más Z. ¿Bien? Aquí están las leyes de De Morgan, que dice que la negación de una disyunción es igual al producto de las negaciones. Y aquí tienen que la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de sus negaciones. Esta última ley es la ley de absorción, que se utiliza también como ley. Aquí lo que dice es que si usted tiene X más X por Y, esto es igual a X. Fíjense que si X es 1, como es suma va a ser 1, y si X es 0, esto va a ser 0, el AND va a ser 0 y va a ser 0 más 0, que también es 0. Lo mismo aplica acá. Fíjense que cuando hablamos de álgebra booleana, se cumple un principio, que es lo que se conoce como el principio de la dualidad. ¿Qué quiere decir esto del principio de la dualidad? Esto quiere decir que las leyes que se cumplen para la adición también se cumplen para la multiplicación, haciendo algunos cambios. Por ejemplo, si aquí tenemos la suma, su hermana, su ley hermana o espejo en la multiplicación es sustituye la suma por multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos la distributiva de multiplicación con respecto a suma, pues su reflejo o su principio dual invierte la multiplicación por suma, la suma por multiplicación, y lo mismo acá. Si fuera el caso donde aparece 0 en la ley, como en la ley de identidad aquí, pues entonces cambia la suma a multiplicación y el 0 lo cambia a 1, o viceversa, el 1 a 0. Ese se llama el principio de la dualidad de las leyes del álgebra booleana. Muy bien. Vamos a examinar entonces la expresión booleana que surgiera de la tabla de verdad luego de aplicar el algoritmo del sum of products. Vamos a ver esto. Estos son dos términos. Es como si fuera A por el opuesto, la negación de B más A por B. Fíjense que aquí, si usted recuerda sus leyes distributivas de la aritmética, podemos factorizar ¿qué cosa? Podemos factorizar el A que aparece en ambos términos. Pues vamos a factorizarlo. Bien, factorizamos el A. ¿Qué ley sería la que aplica aquí? Pues la ley que aplica es la ley que distributiva, en este caso de multiplicación con respecto a la suma. ¿Bien? Ahora, si nos fijamos aquí cuidadosamente, vamos a ver que aquí aplica otra regla. ¿Qué regla aplica ahí? Pues ella aplica la regla del complemento, donde dice que la negación de cualquier cosa más esa cosa siempre va a dar 1. Así que eso nos da que 1. Y la ley que justifica esa equivalencia es el complemento, porque la negación de B más B va a dar 1. Ahora examinamos de nuevo, esto es un producto A por 1, así que ¿qué ley podríamos aplicar ahí? Pues la ley de ¿qué? De identidad, porque dice que cualquier cosa multiplicada por 1 me da esa cosa. Así que tenemos ahí la ley de identidad. Fíjense que entonces hemos podido reducir esta expresión booleana a esta, que es mucho más sencilla. Muy bien, fíjense que aquí habrían 5 operadores. 1, la conjunción, la negación,
perdón, 4. La conjunción serían 3 y 1, 4 operadores, mientras que aquí no hay ninguno. ¿Bien? Así que, ¿qué podemos concluir? Que esta expresión booleana y esta son lógicamente equivalentes. Recuerden este símbolo, que lo que quiere decir es equivalencia lógica, es decir, que ambas expresiones booleanas, la de la izquierda y la de la derecha, tienen el mismo significado o la misma tabla de verdad. Fíjense aquí que podemos examinar que son iguales. ¿Bien? Veamos los circuitos correspondientes. Nótese que este es el de la expresión de la izquierda, y este es el de la derecha. Sencillamente es mucho más fácil, más económico utilizar el de la derecha, luego de simplificar, que es más sencillo que el de la izquierda. Muy bien. Bueno, entonces vamos a un segundo ejercicio. Examinemos ahora esta segunda tabla. Aquí tenemos los inputs A y B y el output, que es un output de A, es una función de A y B. ¿Bien? Queremos averiguar nuevamente cuál es la expresión booleana que corresponde a eso. En otras palabras, queremos pasar del truth table a la expresión booleana. ¿Bien? Pues, ¿qué tenemos disponible para hacer eso? El método de la suma de los productos. ¿Bien? Bueno, pues procedemos con la suma de los productos para convertir nuestra truth table a boolean expression. ¿Bien? Primer paso, nos fijamos donde el output sea 1. Aquí es en la fila 1 y en la fila 3. Las filas 2 y la 4 las descartamos. Muy bien. Segundo paso, vamos a formar conjunciones. En la fila 1, conjunciones de que si la variable es 1, escogemos la variable A. Si es 0, escogemos la negación de la variable. Y formamos una conjunción. Así que aquí sería que, como es 0, la negación de A, y como B es 0 también, la negación de B. Así que de la fila 1 sale que A, negación de A y negación de B. Ese producto. De la fila 3, aquí A es 1, así que sería A y la negación de B porque B es 0. Y este sería nuestro segundo producto. El tercer paso del algoritmo de la suma de los productos es formar la disyunción de esas conjunciones. Este sería nuestra expresión booleana final. Complemento de A, perdón, negación de A y negación de B más A por negación de B. Recuerden que este algoritmo se conoce como la suma de los productos porque formamos un producto, o sea, unas conjunciones AND, y luego combinamos esas conjunciones en una suma o disyunción. La pregunta que nos hacemos es la misma pregunta que nos hiciéramos anteriormente. Este fue el resultado final del sum of product, esta expresión booleana. La pregunta es, ¿podremos simplificar esta expresión booleana? Vamos a intentar. Recuerden que entonces debemos de recordar, utilizar las leyes del álgebra booleana, tenerlas presentes o tenganlas a la mano impresas para ver cómo podemos proceder. Bueno, aquí estamos. Fíjense de nuevo, aquí hay un término y aquí hay otro término, y es una suma de términos. ¿Qué tienen en común este término y este término? La negación de B. Así que podríamos factorizar la negación de B. Pues vamos a proceder. Factorizamos la negación de B. Así que sería negación de A más A por negación de B. Muy bien. Y eso sería la ley ¿qué? Distributiva. En este caso la ley distributiva de multiplicación con respecto a suma. Bien. Fíjense aquí lo que está, la expresión que está entre paréntesis. De nuevo, vemos aquí que aquí podemos usar ¿qué cosa? La ley de identidad. Cualquier cosa más su opuesto siempre va a dar 1. Muy bien. Porque si A es cierto, esto va a ser falso y va a dar 1 porque es suma. Y si A es falso, esto va a ser cierto y esto es falso y también será 1. Bien, esa se llama la ley del complemento. Ahora nos damos cuenta que esto se puede multiplicar, así que el resultado final es la negación de B. ¿Y eso por qué ley? ¿Qué ley justifica ese paso? Pues en la ley de la identidad. Así que, ¿qué tenemos como conclusión? Que esta primera expresión booleana que lo obtuvimos del sum of products del algoritmo es equivalente a la negación de B. Naturalmente, esta es mucho más simplificada que esta y los circuitos correspondientes, este será mucho más sencillo. Recuerden de nuevo este símbolo que quiere decir que son lógicas, que esta expresión y esta son lógicamente equivalentes o que tienen el mismo significado o la misma tabla de verdad. Fíjense que usted mira esta, si usted negara B, aquí va a dar 1, aquí va a dar 0, aquí va a dar 1 y va a dar 0, así que esta es exactamente la negación de B. ¿Sí? Ahora dibujamos usando Multimedia Logic
el circuito de la izquierda, que es este, y el circuito de la derecha, de la expresión de la derecha. Fíjense que es mucho más fácil escoger esta que esta. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gates, mientras que aquí tenemos uno solo. Muy bien. Vamos a revisar, o a repasar, mejor dicho, esta idea del algoritmo del sum of products. Recuerden que el propósito es que convertir una tabla de verdad que nos dieran a su expresión booleana correspondiente. Muy bien. Ese algoritmo siempre nos va a dar una expresión booleana, pero no necesariamente está simplificada. Muy bien. Así que el primer paso es que seleccionamos las filas de la tabla de verdad donde el output, el valor del output es 1, es cierto. Donde sea 0, las descartamos. Para cada una de las filas que seleccionáramos en el paso 1, formamos una conjunción. ¿Cómo se forma? Si el valor de la variable en la tabla es 0, pues utilizamos la negación de la variable. Si el valor de la variable en la tabla es 1, utilizamos la variable y formamos esas conjunciones. Luego que tengamos esas conjunciones, que pueden ser 1, 2, 3, etc., pues sencillamente, o más, dependiendo de la tabla, pues entonces formamos la disyunción de esas conjunciones. Por eso se llama, es una disyunción de conjunciones, o lo que es lo mismo, una suma de productos. Por eso se llama sum of products. Muy bien. Así que revisemos a ver qué hemos aprendido aquí. Bueno, hemos aprendido básicamente que cómo simplificar expresiones booleanas, pero dentro del contexto de cambiar, si nos dan una tabla de verdad, transformarla en una expresión booleana. Para eso aprendimos el método del sum of products que acabamos de repasar, y luego utilizamos las leyes del álgebra booleana para simplificar. No siempre se va a poder simplificar, pero siempre que podamos tenemos que hacerlo. Muy bien, hasta aquí este video.